Sin dudas, el turismo constituye una de las entradas más importantes de ingresos al país. Sin embargo, según datos analíticos arrojados en las redes sociales e internet, cada año que pasa es menos la entrada o flujo de turistas en Cuba. Y en este video vamos a estar comprobando este suceso. Tu veux venir, mais tu vas? Definitivamente un escenario exquisito para comprobar esto es visitando como tal lo que es La Habana turística. Así que acompáñenme en todo un recorrido que estaremos haciendo por parte del municipio Habana Vieja. Y vamos a comenzar caminando, como pueden ver, desde la calle San Martín. Calle que desde aquí comienza bastante lo que es como tal el flujo de los extranjeros, de los turistas que visitan la isla, precisamente por esto que ven acá. Los típicos coches clásicos que se rentan para dar un tour resumido por la ciudad, y detrás ven justamente esta guagua o este bus que también hace un recorrido dirigido por la ciudad. Aquí les muestro un poco más de estos autos clásicos. Como se pueden dar cuenta, tienen que estar en óptimas condiciones para llamar la atención de los turistas. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Déjenme decirles que las terrazas de estos hoteles, dígase Telégrafo y muchos más que se encuentran en esta calle, son ocupados muchas ocasiones por estos mismos turistas que quieren escuchar un poco de música cubana, sentarse y disfrutar del paisaje, justamente frente a lo que les acabo de mostrar. Vamos a estar caminando ahora otro escenario bastante visitado por el turista, que es Prado. Y también es una zona donde se ubican muchos de estos vendedores que se encargan de vender cosas para turistas, en plan souvenirs y esos típicos recuerdos que cuando alguien viaja a un país quiere llevarse para su lugar de origen. Este lugar, saben que me he aburrido de documentarlo, pero creo que era necesario hacer una pequeña parada para acá. Miren, por ejemplo, venta de pinturas, de souvenirs, de cosas hechas completamente por la mano del cubano, cosas relacionadas con la plástica, la pintura, y sobre todo en días como sábado y domingo, fin de semana, hay muchas de estas personas vendiendo cosas a los turistas principalmente, porque acudes a uno de ellos y ya te dan hasta el precio en dólares, o en euros, o en cualquier otra moneda extranjera. Y sé que muchos cuando vean este recorrido o estén viendo este video van a decir: Jonathan, ya estamos aburridos de ver el Capitolio, de que nos muestres de nuevo Prado, de que nos muestres de nuevo el Parque Central. Pero bueno, si ustedes tienen ese sentimiento, ¿qué les puedo decir yo cuando veo a los turistas en el mismo circuito? Y saben que muchos de ellos, cuando vienen de visita a Cuba, quieren interactuar con el cubano, saber cómo es la vida, y siento que más que estar en este pequeño circuito que les voy a estar mostrando, o es que mayormente es el recorrido que hace el turista común aquí en Cuba, deberían como que visitar zonas aledañas, alejadas completamente de lo que es como tal el centro de la ciudad, para que realmente sepan cómo es la realidad del cubano y el día a día de la gente aquí en la isla. Como les dije anteriormente, esta también es otra parada muy visitada por el turista para agarrar lo mismo los autos clásicos, que por ejemplo aquí pueden ver un grupo de turistas que el guía los lleva aquí para hablarles un poco de la historia. Y saben que el Parque Central, ya lo dice su nombre, valga la redundancia, es súper céntrico en esta parte de la ciudad.
Por cierto, miren esto, de entre tantos carros clásicos, otros clásicos que hay aquí y particular. Yo les invito a que comenten ustedes ahí abajo qué carro es o qué modelo es, porque ahí sí yo estoy un poco perdido. Y sí, es momento de visitar, digamos, una de las calles más transitadas tanto por el turista como por el cubano, que yo he tratado de evitarla en muchos recorridos que saben que acostumbramos a hacer en el canal, de ir visitando calles, barrios, pero este video sinceramente lo amerita, que es visitar la mismísima calle Obispo que vamos a estar recorriendo a continuación. Pero antes de acudir a ella, sin duda otro lugar visitado por el turista es nada más y nada menos que el Floridita. Buenas tardes. Hola, pago por tarjeta, amigo. Por tarjeta. Bueno, no sé si se escuchó en el video. El pago en el Floridita para aquellas personas que en algún momento quieran venir a visitarla es por tarjeta, cosa que cambió porque hace un tiempo atrás siempre se podía pagar de las dos formas, por efectivo o en tarjeta, pero bueno. Miren, esto es nuevo en Obispo. Estas mesitas aquí prácticamente a la entrada de la calle. Como se pueden dar cuenta, venden lo que hablamos anteriormente, los souvenirs, los imanes. Aquí hay una venta de ropa reciclada, ya eso es más bien por el cubano. Ten la sombra. Y déjenme decirles que me apetecía para este video tener como uno de los tantos escenarios lo que es como tal la calle Obispo, precisamente porque ya se pueden dar cuenta que hace unos años atrás esta calle, desde que comenzaba hasta que terminaba, era abarrotada tanto de cubanos como de turistas. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo se encuentra en la actualidad. Y más todo lo que tú tratas. Bien. Entramos ahora mismo a una de estas tiendas de souvenirs que está justamente a la entrada de lo que es como tal esta calle Obispo, y pueden ver lo que ofertan en lugares como estos, como las chapas de carro que son icónicas para llevárselas de recuerdo, estos pulsos, estas cajas para guardar los puros, lo que es para cortar el puro, muchas de estas pinturas para llevarse una de recuerdo, y pueden estar viendo el precio aquí que está en moneda nacional. 1.000 pesos, 1.500 pesos. Y aquí, como pueden ver, hay gente mirando y viendo qué se pueden llevar. Y verdaderamente, saben que en Cuba hay talento. Miren estas pinturas. Ya saben ya que una de las primeras tiendecitas a mano izquierda entrando por la calle Obispo, pueden llegarse aquí para que vean. Y bueno, si se quieren llevar algo, ya saben. Pero miren el talento que hay reflejado en estos lienzos, la verdad. Si te tienes que unir con el inglés. Sí, eso lo digo. Y de llavero y eso. Oh, this came with offer. It's a take 6 flat. If you want 6, yeah, for 6 it's $5, 5 euros. One for free. If you... Como ven, ya hemos avanzado bastante de la calle Obispo, y yo los invito a ustedes a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios qué creen. Fíjense que es un día que normalmente esta calle está, o debería estar aglomerada de turistas. Estamos en fechas vacacionales, o sea que debiesen haber más cubanos por aquí, caminando, deambulando un poco, atravesando esta calle para ir a algún sitio que le llame la atención. Así que comenten qué ustedes creen al respecto.
Oigan, en este recorrido que he hecho hasta este momento en este video ya son 2 los seguidores de México que me han parado en medio de la calle para reconocerme. Es algo súper bonito y súper, ¿saben?, gratificante. Me siento feliz cuando los conozco a ustedes, los que están del lado de allá de la pantalla, en persona. Vamos a ver si me tropiezo en el camino con más personas, pero bueno, es algo verdaderamente que se me queda guardadito en el corazón. Y aquí estamos con lo que es, en mi opinión, uno de los atractivos más recientes en esta calle de Obispo, el Hotel Ambos Mundos, que un tiempo llegó clausurado y ahora volvió a abrir sus puertas. Entre otros lugares nuevos, miren esto, la Casa de la Natilla. Eso me recuerda muchísimo cuando yo llegaba a esta parte de la calle Obispo, que prácticamente la estamos terminando, y uno moría siempre en, déjenme ver si se ve aquí arriba, en la Casa del Agua para tomar agua. Casa del Agua de la Tinaja, completamente cerrada, y era un sitio bastante visitado por el cubano para cuando terminabas todo tu recorrido por la calle Obispo, terminar tomando agua en ese sitio. Otro sitio indispensable en el recorrido del turista. Aquí se reúnen las cartománticas, estas cubanas vestidas con vestuarios típicos de Cuba para que los mismos turistas hagan fotos. Y como se pueden dar cuenta, casi todos los turistas que hemos visto a lo largo del video han sido estas personas que vienen en conjunto, saben, que vienen como un grupo y hacen todo un tour por la ciudad. Me he encontrado 2 o 3 turistas solos, como todo, pero eso es lo que más abunda en la ciudad. Este grupo gigantesco de turistas, que estoy hablando de 8 o 10 personas, que parece que hacen un plan vacacional. Ustedes comenten que saben más que yo y terminan. Miren este perrito, mulata. Me encanta eso de cojan a los perritos así y, ¿saben?, los callejeros sobre todo, y les den el cuidado que se merecen para que deambulen sin problema por acá, por esta parte de la ciudad. Otro sitio súper visitado por el turista, las tiendas de Habana. Sí, como no. Qué bien acondicionado está, pero completamente vacío. Próxima parada, la Plaza de las Palomas, como comúnmente la conoce el cubano. Miren, recuerdo que estas mesitas que ven aquí, que forman parte de este hotel que es Marqués de Cárdenas Montehermoso, el restaurante del Café Oriente, siempre estaban llenas, evidentemente con sus sombrillitas, porque esa es la otra. Yo veo a los turistas, los pocos que vienen aquí, caminando con una felicidad debajo del sol y uno aquí derritiéndose. Fíjense que miren, ahí están la gente haciendo sus fotografías, pero una vez más pueden ver todo el vacío que hay en una zona tan visitada, tanto por el cubano como por el turista, en cualquier horario precisamente. Y como pueden ver, parte de la Plaza de San Francisco está en reconstrucción, incluyendo lo que es el Caballero de París. Y aquí tenemos el momento random del video, este acuario que abrieron justamente bien cerca de lo que es la Plaza Vieja. No tiene nada que ver con el turismo, pero bueno, lo vi y dije, déjame aprovechar y mostrárselos y conocerlo, porque es primera vez que lo veo. Incluso un sitio que los padres seguro están aprovechando para acoger a sus niños y tener, digamos, un entretenimiento más en estos días vacacionales. Aquí ven bastantes datos interesantes, como las especies provenientes de Asia, de Oceanía, de África, de América, la morfología de los peces por allá atrás.
Y para quien le pueda interesar, al menos para los cubanos, tiene un costo de 100 pesos cubanos. Y estoy leyendo aquí que es una pyme de fondos públicos y contribución social. Y evidentemente, aunque no sea turista, que déjenme decirles que en algunas ocasiones me confunden y no sé, mucho menos vestido de blanco, tenía que hacer el trabajo de turista y así exploré y encontré hasta lugares nuevos que nunca había visitado como cubano y no precisamente como turista. Y así es como llegamos a la Plaza Vieja. Déjenme decirles que esta fuente en específico estuvo mucho tiempo en reparación y ahora, vaya, le da un toque genial a la Plaza Vieja luego de varios años de reconstrucción. Incluso déjenme mostrarles que para seguir llamando la atención del turista, más del turista que del cubano, existen muchos de estos sitios a lo largo de la plaza, también en reconstrucción. Ok, ya estamos ingresando a la catedral. Y déjenme decirles que este sitio donde están estas mesas en medio de la calle llama muchísimo la atención del turista y muchos hacen una parada aquí para desayunar, para almorzar. Lo que bueno, evidentemente a ellos le van a cobrar todo en dólares, en euros, que de hecho, un dato curioso, siempre he tratado de preguntar a muchos turistas, a muchos de ustedes que me siguen, es el tema de la renta. Y muchos de ustedes me han dicho que rentarse en una casa a la noche comienza a rondar sobre los 15, 20, 25 dólares, incluso hasta más. Ustedes comenten ahí abajo cuánto les salió la noche de la casa en la cual ustedes se rentaron si hicieron en algún momento un viaje a Cuba. Y es que precisamente tuve que llevarme a la catedral porque la catedral, bajo este sol, también era uno de esos sitios que no se podía pasar por la catedral, tampoco exagerar, ¿no? Pero sí había bastante movimiento y bastante gente caminando por acá. También, aquí estamos cerca de la bodeguita del medio. Déjenme decirles que a pesar de que es un espacio bastante pequeño, vaya, hoy lo veo vacío, pero en otras ocasiones sí está lleno, que no se puede ni caminar, como la vez que hice el recorrido con el seguidor de México. Le mando un saludo, que estuvimos haciendo más o menos este recorrido hace unos meses atrás. Miren, precisamente de esto quería hablarles. Otra de las tantas realidades de cuando vemos en la isla que hay un flujo menor de entrada de turistas a Cuba, y es precisamente todos estos hoteles, tanto los actuales como los que se están construyendo en la actualidad, que cuando pasas por ellos los ves desolados. Al momento notas que no hay tantas personas hospedadas, a no ser que vayas a los más conocidos o a los más visitados por el extranjero cuando viene de visita al país, como es el caso de Paca, que ahora mismo vamos a pasar por ahí, el Paseo de Prado y uno que otro más. Ojo, les estoy hablando por la parte de La Habana, ¿ok? Y aquí estamos ahora mismo recorriendo el hotel en cuestión del cual hablamos hace unos segundos atrás. De esta manera damos por concluido este recorrido, digamos, por lo que se conoce como la Habana turística, para que vieran como tal cómo se manifiesta la realidad en cuanto a el flujo o la disminución de entradas de turistas a Cuba. Yo los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto y qué creen de este tema en específico, que saben que siempre los estoy leyendo. Estoy aquí, déjenme mostrarles
acaba de bajar un pomo entero de agua el calor que hace. Así que nada, mi gente, los quiero un montón. Dejen ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones. Dejen un me gusta, compartan el video con amigos y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.